Toma, niño, toma. Toma un poco más. El padrino es un piojoso. La madrina tanto igual. Bueno, pues esto es bastante raro, pero buenos días, ¿no? Es por el día, ¿no? Esto sí. He venido a presentar un nuevo espectáculo que se llama Nuevo Amanecer del Activismo Folclórico, que resume un poco así pues las etapas de mi vida. Yo, bueno, no sé vosotros, si, bueno, pero yo vengo de una familia muy rica. Mi infancia son recuerdos pues de mucho césped, ¿no? Montañas de césped. Hay gente aquí en Nelson que lo puede corroborar, ¿no? Con aspersores y con muchos setos. Entonces, pues yo y mis primos, ¿no? Que jugábamos alegremente, nos debatíamos entre disyuntivas como zambullirnos en la piscina o practicar algún deporte de índole inglesa, ¿no? Como el tenis, el croquet. Acudíamos a clubes sociales en los cuales pues, la entrada estaba restringida para los socios y jugueteábamos entre los laberintos de setos que hay en este tipo de sitios y olíamos el aroma de las pistas de tenis de tierra batida cuando las regaban. Esos son los recuerdos de la infancia que tengo, ¿no? Y no puedo negarlos ni quiero cambiarlos. Pero realmente lo que yo quería ser era ser cantante. Aparte, estaba claro que tenía cierto talento para ello. Lo que pasa que una vez leí en una revista o alguien me dijo que el cantar será subversivo o no será. Y esto es algo que me removió mucho por dentro, ¿no? Porque, claro, a mí lo subversivo era como... ¿Qué era lo subversivo? Pero como luego se ha demostrado, es algo que realmente me marcó, ¿no? Cuando fui un poco mayor, alguien me dijo, mira, por allí van unos subversivos. Entonces miré y eran como... No sé, igual os ha pasado a vosotros, era gente joven de una estética diferente, que tal vez se relacionaba de otra manera y se comunicaba de otra manera y... Bueno, para mí fue como... unos verdaderos subversivos. Entonces intenté, claro, hacerme amigo de ellos, acercarme, ¿no? Y claro, cuando eres joven, pues como que quieres negar ciertas cosas, por ejemplo, tu pasado y dejar ciertas cosas claras, ¿no? Como que la pobreza no es buena, pero es honrada y la riqueza está llena de auténticos, pues, torturadores, tal vez. Es cuando, para entablar amistad con esta gente, yo compuse ciertos relatos para intentar hacerme amigo de ellos, ¿no? Y este que ahora vengo a presentar fue uno de ellos. Su nombre es bastante explícito, ¿no? Y a pesar de su aire ciertamente maniqueo, pues consigue ciertos resultados. Se llama un tema tan querido, ¿no? Para esta gente subversiva, pobreza y cárcel. Y dice algo así. Los pobres roban muy poco y apenas matan. Matan con navajas romas y por venganza.
sienten un frío lánguido en el pecho y se acercan por la espalda para acabar con el aliento de la envidia que los acobarda. 2.000 pesetas, 2.000 pesetitas. Un insulto a la familia, 1 kilo tonto de patatas. Y la sangre que se embota en las venas del cuello y de las sienes por un vaso de agua. Sudor, sangre por el suelo por 3 o 4 palabras. No hay problema, no hay problema. Se les amontona en una cárcel con gente de su calaña. 10, 20, 30 años. Si allí están bien a gusto. Pero los ministros... ¡Ay, los ministros! Con 2 firmas y un membrete trituran siglos de luz humana, de carne humana. Y se regodean, se regodean. Palo duro para el que habla. Y él en muro, punto de boca, juez de sombra y agua estancada. Mejor si se asesina en grupo, con la sonrisa y la voz clara. Valiente el verdugo limpio en el homicidio a distancia. No se oye el grito del muerto. Y las manchas de sangre no dejan rastro en el recuerdo. Blanca, blanca, blanca es la sanción del dinero. La miseria canta su juego ante la objetividad de los periodistas. Los pobres compran corbatas. Los pobres roban dinero para comprarse corbatas y ahorcarse en el 7º cielo. Los ministros aman los apóstrofes del miedo en las celdas rancias. Y bueno, es cierto que nosotros, ¿no? Artistas, ciudadanos sensibles, y nosotros en general, toda esta gente, nosotros los ciudadanos sensibles, correctos y de izquierdas, no podemos vivir con tanta delincuencia.